Empezamos la tercera lección del curso de homilética que hemos empezado hace 2 semanas. Lamentablemente el viernes pasado olvidé poner grabar, entonces he decidido grabarlo directamente en casa para aquellos que no pudieron estar el día viernes pasado en la última lección del curso de homilética. Siempre pedimos que Dios dirija nuestros estudios, así que una breve oración. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque nos vas a acompañar en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar haciendo un pequeño recuento, un pequeño repaso de lo que hemos visto las lecciones pasadas. Repaso de la lección 1 y 2. Hemos hablado acerca de la predicación, que la predicación puede ser una tremenda herramienta de Dios para la proclamación del Evangelio y del mensaje de Dios al mundo, y es una tremenda bendición. Yo puedo decirles que en los años que llevo predicando la palabra, he visto tantas vidas bendecidas por la palabra, por la predicación, que siempre le agradezco a Dios por el privilegio que me dio de darme ese don para poder predicar. Por eso, la predicación debemos tenerla en alta estima. Y cuando tengamos acceso a algún predicador que nos trae palabra de Dios verdadera, no como los que hay hoy en día, que muchos de ellos son falsos pastores, pero cuando encontramos uno que sea un hombre de Dios que predique la palabra, tengamos en consideración que es un privilegio poder escucharlo. La palabra de Dios es un honor poder compartirla. Y entonces, la predicación hemos visto que era una herramienta de Dios y un instrumento de bendición, y que nos servía para estos 4 objetivos: evangelizar, llevar almas a los pies de Cristo, edificar al cuerpo de Cristo, exhortar cuando fuera necesario, si es que el pueblo de Dios necesita exhortación, y consolación cuando el pueblo de Dios necesita palabras de consuelo en momentos difíciles. La palabra de Dios entonces tiene estos 4 objetivos que podemos usar a la hora de exponerla. Había una diferencia entre la enseñanza y la predicación. La enseñanza busca construir y edificar nuestras vidas de acuerdo al modelo de Cristo, que generalmente obtiene resultados con el tiempo, mientras que la predicación busca una respuesta inmediata, directa. Es decir, cuando tenemos estudios bíblicos, lo que hacemos es enseñar la palabra, sembrar la palabra, esperando que en el futuro la palabra vaya a dar sus frutos. Mientras que con la predicación buscamos una respuesta inmediata. Por eso es que siempre que predicamos, pedimos a la gente una confrontación, una respuesta a lo que está escuchando. Queremos aplicarlo directamente a la vida y pedimos que la gente tenga una respuesta, una reacción a la palabra de Dios. Por lo tanto, la predicación puede ser la mayor bendición de Dios, pero también puede ser una herramienta de maldad en manos de gente malvada de corazón. Últimamente hemos hablado de esto, hemos hablado de que el temor de Dios ya no está en el mundo, obviamente. La gente del mundo no tiene temor de Dios, la gente del mundo no le interesa honrar a Dios en ninguna forma. Lamentablemente esto se infiltró al interior de la iglesia. Es verdad, se infiltró al interior de la iglesia y hoy vemos supuestos pastores que no tienen temor de Dios a la hora de predicar, que tuercen la palabra de Dios, que enseñan cosas antojadizas, manipulan la escritura, y la verdad es que, si bien es cierto, la predicación es un privilegio y una bendición, también puede ser una herramienta de maldad en manos de gente malvada.
Y esto que nos sirva para evaluar nuestras vidas, porque si vamos a predicar la palabra, lo primero que tenemos que hacer es buscar una honestidad, una relación con Dios honesta, para que a la hora de predicar su palabra prediquemos lo que Él ha enseñado y no a lo que a nosotros nos interesa. Tengamos temor de Dios a la hora de predicar su palabra. Y decíamos que como predicador hay 3 aspectos que nunca debo pasar por alto. Primero, es mi tiempo personal, diario, devocional, a solas con Dios, que al fin y al cabo es la razón de nuestra vida. Es decir, Dios no nos escoge para ser predicadores, sino para estar en adoración a los pies de Él. Antes de ser predicadores, debemos ser adoradores. Antes de ser predicadores, tenemos que tener tiempo a solas con Dios. Ese es el objetivo de nuestra vida. En segundo lugar, que tenemos que ser disciplinados y responsables, muy responsables, para ir recolectando nuestros materiales, armando nuestros archivos, ahora informáticos, electrónicos, digitales, y tener guardado material que vamos recopilando de lo que escuchamos, de las prédicas que escuchamos, de sermones que escuchamos, temas que trabajamos en forma personal, vamos recolectando nuestros materiales. Por último, decíamos que era necesario descubrir nuestros dones, ¿no es cierto? Había que descubrir nuestros dones para ver si realmente Dios nos ha dado ese don para la predicación de su palabra. En la lección 2, el siguiente viernes, lo que vimos era cómo elegir el tema, que para muchos esto es la parte más complicada, porque elegir el tema, tienes que recibir de Dios el tema. Y ese es el primer punto. Necesitamos una dirección divina. La primera forma para entender el tema es que Dios te convenza, que Dios toque tu corazón, que sientas esa certeza, esa convicción de que Dios quiere que prediques ese tema en especial. Spurgeon decía, no vayas a ponerte a predicar ni a armar un tema aunque estés con la premura del tiempo. Porque claro, si tuviera yo el tema el día lunes, entonces puedo desarrollar el tema con facilidad. Pero, ¿qué pasa si llega el martes o el miércoles o el jueves y todavía no tengo el tema? Entonces nos angustiamos, ¿no? Porque queremos tener el tema para poder desarrollarlo, pero lo que tenemos que hacer es dedicarnos a orar y buscar el rostro de Dios, hasta que Dios te dé la convicción del tema. Lo demás es investigación, trabajo, pero la primera parte es la dirección divina, que Dios te convenza de qué es el tema que Él quiere que uses. En segundo lugar, que había que identificar al grupo objetivo. Son niños, son adolescentes, son adultos, son mayores, son ancianos, son mujeres, son caballeros, son no creyentes, son creyentes, son universitarios, son escolares, son profesionales. Todo esto me permite definir también el tema, identificar al grupo objetivo. En tercer lugar, definir las necesidades del grupo. Esto también es importante, porque a veces vemos en la iglesia, por ejemplo, que hay ciertas necesidades básicas, ¿no? Esta iglesia necesita edificación, o esta iglesia necesita evangelización, o esta iglesia necesita hablar acerca de la palabra de Dios o hablar del bautismo. O sea, definir las necesidades del grupo. En cuarto lugar, para elegir el tema, podemos utilizar el establecer series sobre un tema específico. Cuando hemos analizado el grupo objetivo, el punto 2, y cuando hemos definido la necesidad del grupo, el punto 3, podemos establecer también series, ¿no? En el pasado hemos tenido varias series que hemos usado en la iglesia, ¿no? Por ejemplo,
Tuvimos una serie que se llamaba Operación Andrés, que tenía que ver con evangelización, cómo llevar la palabra de Dios, cómo evangelizar. Y fue una serie de varios temas, ¿no? También tomamos hace un tiempo atrás una serie que se llamaba ¿Qué significa creer? Y estudiamos la relación entre creer y la fe, creer y la palabra de Dios, creer y el Espíritu Santo, creer y Jesucristo. O sea, hicimos una serie que fue muy interesante. También tuvimos series sobre el matrimonio, etcétera. En quinto lugar, para elegir el tema, también podemos utilizar fechas especiales. Acaba de pasar el Día de la Madre y entonces por el Día de la Madre tuvimos un tema relacionado con el Día de la Madre. El texto bíblico es que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces las fechas especiales también nos dan temas. Y por último, en sexto lugar, una buena manera de predicar la palabra y escoger los temas es pidiéndole a Dios la dirección para enseñar toda la escritura, o mejor dicho, enseñar un libro de la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo. Esto ayuda mucho. Primero, porque cuando Dios te dirige, Dios lo pone en tu corazón, en cierta manera estamos predicando la palabra, sea como sea, estamos predicando la palabra, ¿no es cierto? En segundo lugar, predicar la palabra enseñando toda la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo, nos obliga a tocar todos los temas posibles. Nos enseña cómo presentar la palabra, porque la Biblia dice que el hombre pasa, que el hombre es como la flor de la hierba, que se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Si nosotros enseñamos toda la escritura, estamos sembrando la palabra de Dios en los corazones de nuestros oyentes. Entonces, para elegir el tema, dirección divina, identificar al grupo objetivo, definir las necesidades del grupo, establecer series sobre un tema específico, fechas especiales y por último, enseñar toda la escritura. Hemos dicho también el tipo de sermón: sermón temático, sermón textual o sermón expositivo. El sermón temático es claro. El sermón temático tiene que ver con un tema. Hemos dicho que es lo que la mayoría de personas usa a la hora de predicar en la iglesia, es un sermón temático. Toman un tema y lo desarrollan. El peligro es que si no tengo mucho conocimiento bíblico, puedo correr el riesgo de estar manipulando la escritura para demostrar un tema que no necesariamente la Biblia presenta. O en otras palabras, si no conozco toda la Biblia, es un poquito difícil que nosotros prediquemos un tema completo sin saltarnos textos bíblicos en la Biblia que hablen de ese tema. Entonces, el sermón temático es el más usado por los pastores, también es el más peligroso. Y la diferencia entre el sermón textual y el sermón expositivo: los dos presentan la palabra de Dios, pero el sermón textual utiliza un solo texto bíblico y el sermón expositivo utiliza un pasaje de la Escritura. Es decir, el sermón textual se basa en un versículo bíblico, mientras que el sermón expositivo puede utilizar una parábola, una porción de la Escritura, una historia, etcétera, etcétera. Esto también lo hemos visto antes, ¿no? La gran variedad de modelos que podemos tener: evangelizar, edificar, exhortar, consolar. Luego puedo escoger temático, textual o expositivo. Luego puedo escoger doctrinal, histórico o profético. Y por último, puedo hablar de un personaje, puedo hablar de un evento, puedo hablar de una parábola o puedo hablar de una enseñanza. Dijimos que para preparar un sermón tenemos que hacer una investigación. Y para eso necesitamos usar los métodos de estudio bíblico que ya hemos estudiado anteriormente.
utilizar el método devocional, sintético, biográfico, histórico, teológico, tópico, periodístico, comparativo, analítico, etcétera, etcétera. Todos estos textos, todos estos métodos nos permiten investigar la palabra y recolectar material para la predicación. Y luego al final, cuando ya he juntado todos los materiales y he investigado mi tema, entonces debo contestarme dos preguntas que debo tener en claro en la cabeza antes de pararme a predicar. ¿Cuál es mi tema? ¿Y qué es lo que quiero enseñar? ¿Cuál es mi tema? ¿Y qué es lo que quiero enseñar? A esto se le llama la proposición, es decir, el planteamiento inicial. ¿Cuál es la enseñanza que quiero explicar? Si esto no lo puedo hacer en una frase concreta, sencilla, quiere decir que todavía no estoy en claro del tema que voy a enseñar. Entonces es muy importante que al final de todo mi estudio y mi investigación pueda definir con claridad y en pocas palabras cuál es mi tema y qué es lo que quiero enseñar. Pues bien, ahora nos vamos a la lección 3. La lección 3. La lección 3 tiene que ver con el bosquejo. Y quiero explicar algo en este momento. El universo se gira bajo el orden de Dios. Es decir, el universo tiene leyes que controlan el mismo universo y que permite que ese universo los planetas no estén chocando unos contra otros, sino que se mantengan a la distancia correcta de su estrella. Las estrellas no están chocando unas con otras, se mantienen a su distancia, y vemos en el universo que hay un orden. También lo vemos en nuestra Tierra, en nuestro planeta, en la naturaleza, que hay un orden de las cosas. Las cosas funcionan con un orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas en forma desordenada, impulsiva, caótica. No, Dios hace las cosas en orden. Y por eso esta es una norma también para la hora de predicar, porque nuestro cerebro trabaja mejor cuando ve ideas ordenadas. Cualquier profesor puede hablar, pero si queremos que los alumnos nos entiendan, tenemos que hablar con ideas ordenadas. Mientras más ordenado sea mi pensamiento, mejor seré entendido por los oyentes. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aplicar orden en la iglesia, en nuestras vidas y obviamente en la predicación. La predicación tiene que ser ordenada y a eso se le llama homilética. Homilética. Homilética es el arte de estructurar un mensaje de manera que sea fácilmente entendible. Es el arte de estructurar un mensaje de manera que sea fácilmente entendible. Un mensaje no sirve de nada si no es comprensible al auditorio. Yo puedo decir muchas cosas buenas e importantes, pero si éstas no son dichas bajo un esquema claro y entendible, es probable que solo se comprenda un porcentaje pequeño de todo el mensaje. Voy a repetir esta última frase. Un mensaje no sirve de nada si no es compatible al auditorio. Yo puedo decir comprensible por el auditorio. Yo puedo decir muchísimas cosas buenas e importantes, pero si no las digo bajo un esquema claro y entendible,
es probable que solo comprendan una pequeña porción del mensaje. Vamos a recordar lo que dijo Lucas en capítulo 1, versículos 3 al 4. Lucas capítulo 1, versículos 3 al 4 es básicamente la enseñanza que debemos aplicar a nuestra predicación. Es la mejor manera de describir la forma de predicar. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. ¿Entendimos? Entonces la predicación no se trata simplemente de pararme delante y hablar como un pájaro loco todo lo que se me venga a la mente. Para predicar la palabra tengo que haber investigado sobre el tema, sobre el texto, sobre el pasaje de la Biblia, y debo haber investigado con diligencia, es decir, con disciplina, con responsabilidad, con trabajo. Después tengo que investigar todas las cosas, no solamente una partecita, no solamente una tendencia teológica, sino todas las cosas, e irme hasta el origen, para investigar hasta el griego, el hebreo, tratar de investigar desde el origen, para luego ponerlas por orden, escribirlas por orden. ¿Para qué? Para que el auditorio conozca bien la verdad. Interesante, porque Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 9, el tema que tenemos delante, el pasaje que tenemos delante, dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Aunque esta porción, 1 Corintios 14, 9, nos está hablando acerca del don de lenguas, yo me quedo con esta frase. Si no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Yo he escuchado muy buenas prédicas de pastores que tienen gran enseñanza, pero lamentablemente se enredan tanto en sus pensamientos que del auditorio muy poca gente les llega a comprender todo el mensaje que quieren dar. A veces han trabajado por días completos trabajando el tema, el material, investigando, pero que fallan a la hora de ponerlo en orden para que el auditorio lo pueda entender mejor. Vamos a hacer un experimento. Les voy a leer en este momento una porción. Quiero que pongan mucho cuidado y por todos los temas que voy a tratar. Digo, a través de estos años he aprendido que el Señor demanda de mí muchas cosas, pero algunas son trascendentales, como llevar almas a Cristo, evangelizando y logrando que puedan venir a los pies del Señor. Al empezar mi caminar con Él, debo buscarlo en oración, teniendo una comunión diaria, y esto va de la mano con reflexionar en su palabra, meditando en ella, acrecentando mi conocimiento de su mensaje. Pero si no la obedezco, de nada serviría. Ahí está el meollo del asunto, poner en práctica lo que el Señor me dice en su palabra, y nunca dejando de congregarme, porque es ahí, con otros cristianos, que como brasas de fuego nos calentamos y edificamos unos a otros. Acabo de decir muchas frases, todas son bíblicas, todas son buenas, pero ¿cuánto ha retenido el auditorio de todo lo que hemos dicho? A menos que le ponga orden, que le ponga homilética, que ordene mis pensamientos. Y este mismo texto que tienen ustedes delante se puede convertir en esto.
A través de estos años he aprendido 5 cosas que el Señor demanda de mí. 1. Evangelizar, llevando almas a Cristo, logrando que vengan a los pies del Señor. 2. Orar, buscándolo y teniendo una comunión diaria con Él. 3. Leer su palabra, meditando, reflexionando y acrecentando mi conocimiento en su mensaje. 4. Obedecer, poniendo en práctica lo que Él me dice en su palabra. Y 5. Congregarme, porque es ahí con otros cristianos que como brasas de fuego nos calentamos y edificamos. Si yo les presento el texto de esta manera y me ayudo con algún tipo de ayuda visual, todas las personas van a entender muchísimo mejor que hay 5 cosas que el Señor demanda de mí: evangelizar, orar, leer su palabra, obedecer, congregar. Mientras que en el texto anterior dije exactamente lo mismo, utilicé exactamente las mismas palabras, pero al decir el texto de corrido, muy pocas personas pueden darse cuenta de la división de los temas. Esto es homilética, darle formato, darle forma a lo que quiero hablar en público. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora sí, vamos a entrar directamente a lo que significa armar un bosquejo. Y el bosquejo, que es el arte de la homilética, el arte de poner en orden y darle forma a un mensaje, es el siguiente. Tenemos título, introducción, cuerpo, conclusión. Repito, título, introducción, cuerpo y conclusión. Son 4 aspectos: título, introducción, cuerpo, conclusión. Hablemos del título. El título es el nombre del mensaje. Debe ser interesante, llamativo, pero no escandaloso, ¿no? Debe ser interesante, debe ser llamativo, pero no debe ser escandaloso. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, interesante es un tema que atrae la atención de la gente. Podemos tomar un tema como diciendo: este próximo domingo hablaremos acerca de cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre. Hablaremos acerca de los principios básicos del crecimiento espiritual. Le vamos poniendo un título que llame la atención, pero que no sea escandaloso, ¿no? Que no sea escandaloso, porque en realidad un título escandaloso distrae a la gente. ¿Qué cosa sería un título escandaloso? Por ejemplo, matemos a matemos el egoísmo, ¿no? O destruyamos por completo la maldad de nuestros corazones. O sea, esos títulos que son un poquito acalorados deben estar relacionados con el tema del mensaje y no solo buscar llamar la atención. Aquí quiero hacer reflexión sobre el pastor Dante Gebel. Él es un gran motivador. No es un gran predicador, pero es un gran motivador. Y él normalmente utiliza para sus prédicas títulos que son muy creativos. Él es una persona con un cerebro muy creativo, y cuando utiliza su cerebro para ponerle título a sus prédicas, utiliza títulos que son realmente atractivos, ¿no? Le pone títulos que lo saca de películas, en fin. O sea, a mí me gustan los títulos. ¿Cuál es el problema? De que cuando quiero buscar un tema bíblico, si no sé exactamente el título de la prédica, no lo encuentro. Si yo pongo, por ejemplo, yo pongo Salmo 45, Dante Gebel, no aparece nada. De repente ha predicado sobre el Salmo 45, pero como le puso un título completamente distinto,
Entonces el YouTube o el Google o lo que sea no lo encuentra, ¿no? Vamos a pensar en un salmo, por ejemplo, el Salmo 73, que lo hemos predicado en la iglesia. Y entonces el Salmo 73 que nos dice, por ejemplo, no tener envidia de los que prosperan, ¿no? Entonces yo le pongo ese texto, no tengas envidia de los que prosperan, Salmo 73. Ustedes buscan Salmo 73, Carlos Jarmeir, y aparece. En el caso de él, probablemente, él le pondría un texto así como diciendo, no, no, no tengas envidia de los ricos o de los, ¿no? Que la envidia no te corroa, por ejemplo, que la envidia no te corroa. Entonces, si yo pongo envidia, de repente me sale, pero el tema, el título, tiene que hablarme de la porción de la escritura que voy a tocar, ¿no? Entonces, normalmente el título lo ponemos al final, cuando ya hemos trabajado todo el material y ya sabemos exactamente lo que queremos enseñar, entonces ponemos el título a la prédica. ¿De acuerdo? En segundo lugar está la introducción. La introducción tiene como objetivo captar la atención de la gente. La introducción no debe ser algo aburrido que pierdes la atención de la gente. Normalmente una prédica viene después de algunos aspectos en la iglesia, como el saludo inicial, la alabanza, oración por los niños, en algunas iglesias recoger la ofrenda, en otras iglesias dar los anuncios, etc. Entonces la gente en cierta manera está un poco distraída, no están concentrados. Entonces la introducción tiene como objetivo atraer la atención de la gente. No es un relleno, no es un relleno, es atraer la atención de la gente. La introducción hay que trabajarla de tal manera que explique el tema que se quiere tratar de manera interesante, viendo todas las aplicaciones a la vida cotidiana. Por ejemplo, hoy veremos 6 secretos para vivir en paz. Entonces la gente le capta la atención. ¡Wow! ¿Qué puedo vivir en paz? Yo quiero vivir en paz. ¿Cuáles son esos secretos? Entonces llamas la atención. Puede ser una ilustración, puede ser una anécdota, puede ser un chiste, aunque hay que tener cuidado con los chistes, o simplemente puede ser una explicación atractiva del tema a tratar a continuación. Entonces, la introducción tiene como objetivo llamar la atención del auditorio, ¿ya? Y nuevamente repito, puedes usar una buena ilustración. No utilices una ilustración que ya está gastada. Por medio del Google y del Internet, muchas ilustraciones se han compartido y muchas se han hecho ya conocidas. Entonces debes tener cuidado de no estar utilizando una ilustración que ya hayas usado antes o que sea muy conocida por la iglesia. También puede ser una anécdota. Y para esto, les repito, es bueno que se compren libros que relaten no solamente anécdotas cristianas, pero anécdotas del mundo en general, anécdotas históricas, ¿no? Anécdotas geográficas, anécdotas por países. Hay muchísimo material que uno puede comprar en el internet sobre anécdotas. Yo me acabo de comprar un libro que lo tengo en el auto y que lo voy leyendo cuando mi esposa está manejando, donde cuentan anécdotas de todo tipo, anécdotas del siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Les doy como ejemplo. En 1600 había un hombre que se volvió rico porque fue el primero al que se le ocurrió poner un servicio de bomberos. Si tu casa se estaba incendiando y tú habías pagado una cuota para tener este servicio, los bomberos privados, vamos a decirlo así,
corrían a tu rescate, apagaban el fuego de tu casa. Y de esa manera este hombre se volvió millonario. Naturalmente que después con el tiempo la gente descubrió que el hombre no era tan santo. Tenía un equipo de incendiarios y a la gente que no le pagaba, él los mandaba para que de noche le incendien la casa. Y entonces cuando yo presento esta ilustración, digo la doble vida. Hoy hablaremos acerca de la doble vida. Aquellos que aparentan ser bondadosos, pero en realidad tienen maldad en su corazón. Entonces yo cuento esta historia y eso me sirve para captar la atención del auditorio. Una buena anécdota, una buena ilustración o simplemente puedo explicar el tema que voy a tratar, pero de tal manera que capte la atención del auditorio. Continuemos ahora con la parte del cuerpo. El cuerpo viene a ser el corazón, ¿no?, del mensaje. Básicamente es el que contiene el mensaje. El cuerpo prácticamente es la prédica en sí. Hasta ahora hemos visto el título, hemos visto la introducción, pero ahora viene la carne. El cuerpo es el contenido del mensaje. Ahora, debe ser organizado y ordenado de tal manera que sea claro y entendible al auditorio. Luego tenemos que establecer los puntos o las divisiones, ¿no? Las divisiones pueden ser escalonadas o pueden ser de igual intensidad. Vamos a ver, por ejemplo, si utilizamos Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces tenemos ahí: de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, el amor de Dios, punto 1, que dio a su Hijo unigénito, la entrega y el sacrificio de Cristo en la cruz, punto 2, para que todo aquel que en él crea, la necesidad de reaccionar al llamado de Dios creyendo, y el resultado, obtenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo ahí tengo una prédica, un mensaje de 4 puntos. El amor de Dios, la obra de Cristo en la cruz, la necesidad de responder de parte del hombre creyendo, y por último, lo que obtengo es no obtengo condenación, sino vida eterna. No me pierdo, ¿no?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son 4 puntos, pero en este caso son 4 puntos escalonados, ¿no es cierto? Porque el siguiente punto se basa en el primero. Empiezo el punto 1, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hablo acerca del amor de Dios. Cuando termino de hablar del amor de Dios, paso al punto número 2, que es: el amor de Dios se expresó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz en nuestro lugar. Entonces ya me concentro en explicar que el amor de Dios del cual hemos hablado tuvo una manifestación al dar a su Hijo para que muriera en la cruz. La grandeza del amor de Dios, capaz de sacrificar a su propio Hijo. ¿Y para qué? ¿Por qué tenía que morir en la cruz? Es el punto número 2. Y luego paso al punto 3 y digo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea. La necesidad de creer. ¿Qué significa creer? ¿Por qué tengo que creer? Toda la explicación de este paso, que es la reacción del hombre ante la obra de Cristo en la cruz. Y luego al que cree, punto 4, no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Y qué significa no perderse? ¿Qué significa tener vida eterna? Esto, por ejemplo, es una prédica escalonada. Es decir, punto 1 se relaciona con el punto 2, el punto 3, el punto 4. También tenemos las divisiones que son de igual intensidad. Por ejemplo, cuando hablo acerca, por ejemplo, de los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios tienen la misma intensidad, el mismo valor. Entonces yo puedo hacer una prédica y decir: bueno, hermanos, vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca del Dios omnipotente, Dios omnipresente,
Dios omnisciente y Dios inmutable. Es decir, que Dios está en todas partes, que tiene todo poder, que lo sabe todo y que no cambia, es eterno e inmutable. Y cada uno de estos puntos tiene el mismo valor, el mismo peso. En este caso, las divisiones son de igual intensidad. Entonces, cuando yo relleno y trabajo y trabajo y trabajo y tengo todo mi material ya sobre el tema que quiero tratar o sobre el texto que quiero tratar, entonces paso a darle forma, paso a darle un bosquejo, paso a dividirlo en temas. Esto es importante para darle claridad al oyente, ¿no? La explicación de cada división para que la gente entienda que estoy yendo por el punto 1. Ahora me toca el punto 2 y lo digo. Toca el punto 2, toca el punto 3. Entonces, esto ayuda a entender. Entonces, cuando yo hago una prédica, primero trabajo, investigo, recopilo información, recopilo ilustraciones. Pero después de estudiar bien el tema, entonces me toca trabajar para hacer un bosquejo. Esto es así porque para producir orden necesitamos trabajar. Me explico. El desorden es fácil. Agarro una caja con pelotas y las tiro y las pelotas van a caer en forma desordenada. Pero si yo quiero tener las pelotas en forma ordenada, tendré que trabajar y hacer un esfuerzo adicional. La homilética demanda un trabajo adicional. No solamente la investigación del tema, sino que después tengo que trabajar disciplinadamente en darle un orden que sea entendible al auditorio. Y en cada explicación de cada subpunto o cada división podemos incluir una aplicación a la vida del oyente. Es decir, trabajo el punto 1 y luego pregunto, ¿y esto cómo se aplica a nuestras vidas? ¿Esto cómo se aplica a nuestras vidas? De tal manera que la persona pueda escuchar el tema y reflexionar sobre su vida personal. Ese es el objetivo de la predicación. ¿De acuerdo? Un punto importante, no utilice demasiados puntos, porque es bastante tedioso, es difícil de asimilar por el auditorio. Si yo le digo a la gente, el día de hoy vamos a hablar de 15 puntos en la Biblia, es demasiado. Lo mejor son 3, como máximo 4, pero no puedo poner demasiados puntos porque ya se convierte en muy tedioso. Y como una prédica no debe durar demasiado, no puedo alargarme tanto en cada punto porque ya se convierte en muy cansador. Por último, las divisiones deben ser sencillas y lógicas. No estemos creando divisiones que son complicadas, sino lo más sencillo posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando trabajo el tema, después de recopilar toda la información, yo necesito darle un orden. Ese orden se llama bosquejo, con puntos específicos, que pueden ser escalonados o pueden ser de igual intensidad. ¿De acuerdo? Y de esta manera yo le doy a mi mensaje un bosquejo ordenado, entendible. Por último, vamos a la conclusión. La conclusión es la estocada final. Debe buscar una respuesta de la gente. Si le predico del amor de Dios, debo buscar una respuesta, que la gente confíe en el amor de Dios, que la gente se rinda al amor de Dios, que la gente acepte el amor de Dios en su corazón. Si estoy hablando acerca de la santidad, tengo que terminar buscando que la gente tenga un compromiso de la santidad, que se comprometan a ser santos con el Señor. Si estudio de la palabra, que al final la gente pueda decir, quiero empezar a estudiar la palabra, me voy a inscribir en los estudios bíblicos. Es decir, la conclusión busca la estocada final. Debe motivar a una respuesta.
Algo muy importante de la conclusión es que las conclusiones no deben dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Alguna vez conté esta historia. Un hombre sale de una conferencia y se encuentra con otro que estaba llegando tarde. El que llegaba le pregunta, ¿ya terminó el conferencista? Y el que sale contesta, hace rato terminó la exposición del tema, pero todavía sigue hablando. No hay cosa que a mí me moleste más cuando veo un video, por ejemplo, en el YouTube y la gente te dice, hay una noticia tremenda y luego se la pasan 5 minutos diciéndote que la noticia es tremenda, que la noticia es fuerte, que la noticia es grande, que ahora vamos a ver y apenas sepamos la noticia nos vamos a caer de espaldas porque la noticia es grande y no me dicen cuál es la noticia. No, la conclusión tiene que ser directa. La conclusión tiene que llevarnos directamente a aplicar lo que hemos escuchado y si no he podido explicar mi prédica, no lo voy a hacer en la hora de concluir, porque hay algunos que predican y luego en la conclusión se la pasan repasando toda la prédica. Eso tampoco es bueno. La conclusión tiene que ser concreta, tiene que ser la estocada final y debe motivar a una respuesta. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces hemos visto título, introducción, cuerpo y conclusión. Y ahora vamos a terminar con la parte práctica. Vamos a hablar acerca de la forma. ¿A qué me refiero con la forma? Voy a hablarles acerca de consejos para la voz, consejos sobre las manos, consejos sobre el cuerpo y consejos sobre la actitud. ¿No? En primer lugar, vamos a dar consejos sobre la voz. Intensidad. No estar gritando ni susurrando. Hay algunos predicadores que creen que Dios es sordo y que el auditorio también. Y entonces se pasan toda la prédica gritando, como si la gente no estuviera cerca. Piensan que gritando van a hacer que la gente escuche mejor la palabra o se someta mejor a la palabra. A mí eso me aburre. Un predicador gritón lo que hace es saturar mi oído. No me gusta escuchar a esos predicadores que vienen gritando como si eso fuera la dirección divina. Pero tampoco los que están susurrando una canción de cuna porque todo el mundo se duerme. Entonces, no puedo estar ni gritando ni susurrando. Tengo que saber la intensidad, tengo que hablar claro, tengo que saber enfatizar lo que hay que enfatizar y no exaltarme equivocadamente donde no debo hacerlo. Así que tengo que ver por mi voz. Segundo, hay que vocalizar bien. Especialmente los peruanos hablamos muy rápido. Cuando estuve en Costa Rica, los ticos hablan muy despacio y a mí me exasperaba porque yo hablando con ellos me hablaban de esta forma y a mí me exasperaba porque yo vengo del Perú donde la gente habla muy rápido. En España hay lugares donde hablan más rápido todavía que nosotros, pero yo a la hora en que me paro en el púlpito debo saber vocalizar, debo saber pronunciar para que la gente me pueda entender con claridad. No debo hacerlo de una manera forzada que parezca que estoy como tonto, no es así, pero tengo que saber vocalizar bien. No debo estar hablando rápidamente para que no me entienda nadie. No, tengo que hablar y vocalizar bien. Por otro punto, cuando tengo mis documentos, no debo tener miedo de hacer pausas para poder leer mis apuntes. Claro que las pausas no deben ser demasiado largas, sino que debo tomar mi tiempo para leer la idea correcta y son muy pocos los pastores que pueden predicar sin papeles. Son muy pocas las personas que pueden hablar sin tener una guía. Entonces, la mayoría necesitamos de un papel guía que nos permita leer nuestras ideas centrales. Entonces, no tenga miedo de leer para poder predicar la línea de pensamiento que usted ha desarrollado. Por último,
tengamos cuidado con no estar repitiendo frases o palabras muletas. ¿Qué son frases o palabras muletas? Son esas frases que uno utiliza para ayudarse. Hay personas que están hablando y dicen, bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Pero lo repiten tantas veces que ya aburren. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Ok, ahora sí, continuemos. Ahora sí, continuemos, ¿no? O sea, estamos utilizando frases que son como muletas. Tengamos cuidado de eso. Consejos sobre las manos. Cuidado con no estar jugando con las manos ni con algún objeto. Hay que tener cuidado en no usar con las manos expresiones culturales que contengan algún significado ofensivo. Ustedes saben que cada país tiene algún tipo de expresión cultural ofensiva que utiliza las manos o los dedos. La gente se insulta con las manos. Entonces tengamos cuidado de no estar usando eso a la hora de expresarnos o predicar usando, por ejemplo, una expresión cultural de otro país. Tenemos que investigar mucho, así que mejor es mantener las manos agarrando el púlpito. Si te sientes nervioso, agárrate fuerte del púlpito y que eso te dé la fuerza. Estos son los consejos para las manos. Consejos sobre el cuerpo. El lenguaje corporal habla mucho. Por ejemplo, cuando veo a una persona en un coro cantando con tristeza, cuando no veo alegría en su rostro, eso me infunde a mí pena. Se supone que es un coro que está adorando a Dios, sin embargo la persona delante está cantando con pena, con miedo, con temor. Entonces eso se transmite. Así que tenga cuidado con el lenguaje corporal de cómo habla, no exprese rabia o cólera o ira, ¿no? Y ahí hay que tener cuenta que la vestimenta no debe distraer al auditorio. Hay algunas iglesias que permiten algunas pastoras, supuestas pastoras, y he visto muchas de ellas que salen con unos vestidos entalladísimos, apretados a predicar. Les aseguro que la mitad de los creyentes de la iglesia están mirando el cuerpo de la pastora y no está escuchando la palabra de Dios. Si voy a vestirme para predicar adelante, debo tener cuidado de no estar lleno de casacas y chalinas y chompas, ¿no? Y tampoco estar vestido de tal manera que se distraiga el auditorio. Hay que tener cuidado. Tenemos que tener un vestimenta tan sobria que las personas se concentren en la palabra y no en nosotros. Si usas de una presentación PowerPoint, que tampoco distraiga al auditorio con muchos efectos especiales o demasiado texto o imágenes que no tengan nada que ver. Entonces tengo que tener mucho cuidado de no distraer al auditorio. Mantén una postura firme y confiada y no estarse moviendo nerviosamente de un lado para el otro, ni para atrás ni para adelante, ¿no? Sino que confía en el Señor y dile, Señor, dame la estabilidad y la confianza para poder estar parado delante de mis hermanos y dirigir la palabra hacia ellos. Y por último, cuide su actitud. Podemos exhortar, podemos confrontar, pero siempre hágalo en amor. ¿Ya? Esto es importante. ¿Podemos exhortar? Claro que sí. ¿Podemos confrontar a los creyentes? Claro que sí. Pero siempre que vean en su rostro un acto de amor, que no vean en su rostro un acto de ira, de cólera, ojos salientes, ¿no? Llenos de odio. No, eso no. Tenemos que siempre confrontar o exhortar, pero en amor. Hay que ser optimista a la hora de hablar. Las personas no están tan a gusto cuando toda la prédica es negativa. Tenemos que exhortar, pero luego tenemos que decirle a la gente las bendiciones que tenemos escondidas en Dios. No use el púlpito para quejarse. No use el púlpito para quejarse, ni atacar a los hermanos con quienes ustedes tengan problemas. Yo he visto a veces en alguna iglesia
que el diácono se paró en el púlpito a dirigir el culto y soltó todo su veneno contra un hermano de la iglesia que no le caía. Esto no es correcto. Tampoco sea escandaloso, no se ponga a gritar, a bailar, ni a hacer cosas que son un escándalo, ¿no es cierto? Conozco pastores que están en el plan de los chistecitos y contratan payasos que vengan a contarnos chistes antes de la prédica, y esto es un insulto a la predicación. Y por último, no dependa de las reacciones del auditorio. Maneje la situación con sabiduría. A veces cuando uno predica, a veces la gente se queda dormida, no esté gritándole a la gente, despiértense, ¿no? No haga eso, no haga eso. O hay gente que interrumpe, hay gente que estamos en medio de la predica y uno dice Juan 4:25 y escuchamos gente que grita desde atrás, ¿Juan qué? ¿Juan qué? Entonces siempre van a haber personas así, manéjelo con sabiduría. Los niños que corren, a veces hay padres que no saben controlar a sus hijos, manéjelo con sabiduría, que esto no lo altere. ¿De acuerdo? Pues bien, hemos terminado la tercera clase. Solamente quería mostrarles esto que está en el material que les he hecho llegar, que son las hojas de evaluación, ¿no? Las hojas evaluativas para predicadores, tema y contenido, bosquejo y expresión corporal, que es lo que vamos a ver con estas personas que van a predicar delante de nosotros, y nosotros vamos a poder ayudarles usando esta hoja evaluativa para recomendarles algún tipo de mejoras. Lo estaremos haciendo los viernes que vamos a anunciar, sea virtual o sea por Zoom. Cada viernes van a tener 3 personas la oportunidad de predicar por 15 minutos y luego tendremos 15 minutos para evaluarlos. Y de esta manera vamos a ayudarnos unos a otros a mejorar nuestra predicación y nuestra homilética. Bueno, con esto hemos terminado el curso de hoy. Si tienen alguna pregunta, escríbanla y háganla llegar, y yo con gusto se las estaré respondiendo. Que Dios les guarde, les bendiga y les use predicando su palabra.